¿Qué harías si descubrieras que las noches en las que tu esposa juraba estar trabajando nunca existieron? Eso fue exactamente lo que me pasó cuando recibí esa llamada que lo cambió todo. Una sola pregunta de un desconocido destruyó 8 años de lo que yo creía que era un matrimonio sólido. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan en México. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Me llamo Mauricio y tengo 43 años. Soy contador en una empresa mediana aquí en Querétaro. Durante 8 años estuve casado con quien creí que era el amor de mi vida. La conocí en una reunión de amigos en común y desde el primer momento me cautivó su sonrisa y esa manera de hablar que me hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación. Los primeros años fueron buenos. Nos casamos rápido, tal vez demasiado rápido, pero yo estaba convencido de que había encontrado a mi compañera de vida. Ella trabajaba como gerente de ventas en una empresa de logística, un trabajo que respetaba y del cual se sentía orgullosa. Yo admiraba su dedicación, su ambición, la manera en que se esforzaba por crecer profesionalmente. Hace aproximadamente 1 año y medio, ella empezó a trabajar turnos nocturnos, o al menos eso me dijo. Mi amor, me ofrecieron un puesto nuevo en la empresa. Me explicó una noche mientras cenábamos tacos de barbacoa que había traído de camino a casa. Es una oportunidad increíble, pero algunos días voy a tener que trabajar de noche. Son turnos supervisando las operaciones nocturnas del almacén. Pagan mucho mejor. Yo no lo dudé ni un segundo. Confié en ella completamente. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi esposa. Además, el dinero extra nos vendría bien. Estábamos ahorrando para comprar un terreno en las afueras de la ciudad. Soñábamos con construir nuestra propia casa algún día. Los turnos nocturnos comenzaron poco a poco. Al principio eran solo 2 noches a la semana, luego 3, después 4. Había semanas en las que apenas la veía. Ella salía a las 8 de la noche y regresaba a las 6 de la mañana, justo cuando yo me estaba preparando para ir al trabajo. Llegaba cansada, con ojeras, oliendo a café y a la noche. ¿Cómo estuvo tu turno?, le preguntaba mientras ella se quitaba los zapatos en la entrada. Pesado, como siempre. Problemas con los inventarios, empleados que no llegan, el supervisor regional que llamó a las 3 de la mañana para revisar reportes. Ya sabes cómo es. Y yo asentía. Sí, sabía cómo era el trabajo pesado. Yo mismo pasaba horas frente a hojas de cálculo, cerrando números, lidiando con clientes difíciles. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida, narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Comenta desde dónde nos ves. La rutina se volvió normal. En las noches en que ella trabajaba, yo cenaba solo frente al televisor, veía alguna serie, revisaba documentos del trabajo o simplemente me quedaba dormido en el sillón. Los fines de semana tratábamos de recuperar el tiempo perdido, pero ella siempre estaba cansada, demasiado cansada. ¿Por qué no pedimos algo de comida y vemos una película?, sugería yo los sábados por la tarde. Ay, mi amor, estoy exhausta. Mejor otro día, ¿sí? Déjame descansar. Las salidas con amigos se fueron cancelando una tras otra. Las reuniones familiares las empecé a atender solo. Mi mamá me preguntaba por ella con preocupación. ¿Y tu esposa? ¿Está bien? Ya casi no la vemos. Está bien, mamá, solo que el trabajo la tiene muy ocupada. Pero la verdad era que yo también empezaba a sentir que algo no encajaba. No eran cosas grandes, sino detalles pequeños que se acumulaban como polvo en un rincón que nadie limpia. Por ejemplo, un día revisé el recibo de su tarjeta de crédito porque estábamos organizando los gastos del mes. Había un cargo en una gasolinera en Celaya, una ciudad a casi 1 hora de Querétaro.
Cuando le pregunté, me dijo que había ido por una capacitación de trabajo. ¿No me habías dicho de esa capacitación?, comenté sin darle mucha importancia. Sí te dije, Mauricio. ¿No te acuerdas? Fue hace como 2 semanas. Ya estás como olvidadizo, respondió con una sonrisa que no me pareció sincera. Empecé a dudar de mi propia memoria. ¿De verdad me lo había dicho y yo lo olvidé? Estaba tan ocupado en el trabajo que era posible. Otra noche llegó a casa y noté que traía puesto un perfume diferente. No el que usaba normalmente, sino algo más dulce, más intenso. ¿Perfume nuevo?, pregunté. Ah, sí. Una compañera del trabajo me lo regaló por mi cumpleaños. ¿Te gusta? Su cumpleaños había sido 3 meses atrás, pero yo seguía sin querer ver lo obvio. Tal vez porque verlo significaba aceptar algo que no estaba listo para enfrentar, hasta que llegó esa llamada. Era un jueves por la tarde, cerca de las 5. Yo estaba en la oficina terminando un reporte cuando sonó mi celular. Número desconocido. ¿Bueno? ¿Mauricio Beltrán?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Habla Gerardo Salazar. Soy el jefe de recursos humanos de logística del Bajío. Disculpa que te llame así, pero conseguí tu número por medio de los contactos de emergencia en el expediente de tu esposa. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había pasado algo. Un accidente. ¿Está bien ella? ¿Pasó algo? No, nada de eso. Es que... Bueno, llevo varios días tratando de contactarla y no responde. Ha faltado a su turno los últimos 4 días y no ha llamado para justificarse. Según el reglamento, después de 3 faltas injustificadas tenemos que iniciar un proceso disciplinario, pero antes quería verificar si hay alguna emergencia familiar o algo que deba saber. Me quedé mudo. Sus palabras no tenían sentido. Disculpe, fue lo único que logré decir. Tu esposa no ha venido a trabajar en 4 días. ¿Está enferma? ¿Está todo bien en casa? Pero ella ha estado saliendo todas las noches a trabajar. Regresa en las mañanas como siempre. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Mauricio, tu esposa trabaja turno diurno, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así ha sido desde que entró a la empresa hace 4 años. Nunca ha tenido turnos nocturnos. El piso se abrió bajo mis pies. ¿Estás seguro?, pregunté con voz temblorosa. Completamente seguro. Yo mismo reviso los horarios. Y además, esta semana no ha venido en absoluto. Por eso te llamo. Necesito saber si va a regresar o si tenemos que proceder con la terminación de su contrato. Le dije que lo llamaría después y colgué. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. No podía respirar. El aire de la oficina se sentía denso, irrespirable. Salí caminando rápido hacia el estacionamiento, ignorando a mis compañeros que me saludaban. Me subí al coche y me quedé ahí sentado, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ella no trabajaba de noche, nunca había trabajado de noche. Entonces, ¿dónde había estado todos estos meses? ¿Dónde estaba en ese preciso momento? Revisé la hora. Eran las 5:30 de la tarde. Ella había salido de casa esa mañana, como siempre, supuestamente para ir a trabajar. Según su rutina, regresaría alrededor de las 7 de la noche. Pero si no estaba en el trabajo, ¿dónde estaba? Conduje a casa en piloto automático. No recuerdo el camino. Solo recuerdo que llegué, estacioné el coche y entré a esa casa que de pronto se sentía como un lugar desconocido. Todo estaba normal. La sala limpia, los platos del desayuno lavados y acomodados en el escurridor. Su taza de café favorita junto al fregadero. Una nota en el refrigerador que decía: «Cariño, no olvides que hoy llega el recibo de la luz». Lo dejé en la mesa. «Te amo». Me senté en el sillón y empecé a llorar. No podía evitarlo.
lágrimas de rabia, de impotencia, de humillación. Después de un rato me limpié la cara y empecé a pensar con más claridad. Necesitaba pruebas, necesitaba entender qué estaba pasando. Fui a la recámara y abrí su closet. Revisé los bolsillos de sus chamarras, de sus pantalones. Nada. Abrí los cajones de su buró. Maquillaje, cremas, papeles sin importancia. Revisé debajo del colchón, en el baño, en todos los lugares donde pensé que podría haber escondido algo. Y entonces lo vi. Su laptop estaba sobre el escritorio del estudio. Normalmente la llevaba al trabajo, pero ese día la había dejado. La abrí, pedía contraseña. Intenté la fecha de nuestra boda. Incorrecto. Intenté su fecha de cumpleaños. Incorrecto. Probé con el nombre de su mamá. Nada. Entonces recordé algo. Años atrás, cuando recién nos casamos, ella me había dicho que usaba la misma contraseña para todo porque era fácil de recordar. Probé con el nombre de su primer perro, seguido del año en que se graduó de la universidad. La pantalla se desbloqueó. Entré a su correo electrónico. Había cientos de mensajes de trabajo, notificaciones de bancos, publicidad. Pero había una carpeta que me llamó la atención. Se llamaba Personal. La abrí. Ahí estaban. Correos de alguien llamado Iván. Decenas de correos. Los empecé a leer y cada palabra era como un puñal. Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Ese restaurante que me recomendaste en San Miguel de Allende estuvo increíble. Ojalá pudiéramos quedarnos allá para siempre, solo tú y yo. Extraño, estos días sin verte se me hacen eternos. San Miguel de Allende, la capacitación en Celaya, el perfume nuevo. Todo empezaba a tener sentido. Seguí leyendo. Los correos databan de hace más de un año entero de mentiras. Un año entero en el que yo vivía en una realidad inventada mientras ella construía otra vida paralela. En uno de los correos más recientes, él le decía que había conseguido un departamento en León para que pudieran verse con más tranquilidad. León estaba a 2 horas de Querétaro. Las piezas encajaban. Los turnos nocturnos eran sus escapadas con él. Las ausencias recientes en el trabajo eran porque estaba pasando días completos con ese tipo en León. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Cerré la laptop y me quedé sentado en esa silla, mirando la pared. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 hora o 3. El tiempo había perdido significado. Escuché la puerta principal abrirse. Eran alrededor de las 7:30, sus pasos en el pasillo, su voz llamándome. «Mauricio, ¿estás en casa?» No respondí. Ella entró al estudio y me vio ahí sentado con su laptop frente a mí. «¿Qué haces?», preguntó con una sonrisa que se le congeló en la cara cuando vio mi expresión. «Me llamó tu jefe hoy», dije con voz tranquila, demasiado tranquila. Su rostro se puso pálido. ¿Mi jefe? Sí. Gerardo Salazar, de Recursos Humanos. Estaba preocupado porque no has ido a trabajar en 4 días. También me contó algo muy interesante. Me dijo que nunca has tenido turnos nocturnos. Se quedó paralizada. Podía ver su mente trabajando a toda velocidad, buscando una explicación, una mentira que funcionara. «Mauricio, yo puedo explicar». «¿Quién es Iván?», la interrumpí. Sus ojos se abrieron como platos. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. «Leí los correos. Los leí todos. 1 año. 1 año completo mintiendo. ¿Dónde has estado estas noches? ¿Dónde has estado esta semana?» Empezó a llorar, lágrimas reales corriendo por su cara. Lo siento tanto, Mauricio. No quería que pasara esto. No sabía cómo decirte. Yo me enamoré de él y no supe cómo terminar esto sin lastimarte». Me reí. No pude evitarlo.
una risa amarga, sin humor. ¿Sin lastimarme? ¿Crees que mentirme durante un año es no lastimarme? ¿Hacerme creer que eras una esposa trabajadora mientras te ibas con otro es no lastimarme? No fue planeado. Nos conocimos en una conferencia de la empresa. Al principio solo éramos amigos, pero luego las cosas se complicaron. Las cosas no se complican solas, se toman decisiones. Tú decidiste engañarme, decidiste mentirme todos los días, decidiste hacerme sentir como un idiota. No eres un idiota. Esto no tiene nada que ver contigo. Tú eres un buen hombre. Es solo que ya no sentía lo mismo. Hacía mucho que no sentía lo mismo. Esas palabras dolieron más que todas las demás. No fue un error, no fue una debilidad momentánea. Simplemente ya no me quería y prefirió vivir una mentira antes que decirme la verdad. Quiero el divorcio, dije poniéndome de pie. Mauricio, espera. Podemos ir a terapia, podemos intentar. No voy a intentar nada. No hay nada que intentar. Esto se acabó. Quiero que te vayas de esta casa esta noche. ¿A dónde voy a ir? No lo sé. Tal vez con Iván al departamento de León. Eso es lo que querías, ¿no? Pues ya lo tienes. Ella empacó una maleta entre sollozos. Yo me quedé en la sala sin verla, sin hablarle. Cuando terminó, se paró frente a mí con la maleta en la mano. «Lo siento muchísimo», dijo con voz quebrada. No respondí. Ella se fue, y la puerta se cerró detrás de ella con un sonido que resonó en toda la casa vacía. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. No fui a trabajar, no comí bien, apenas dormía. Pasaba las horas sentado en el sillón, reproduciendo cada momento de nuestro matrimonio en mi mente, buscando señales que debía haber visto, preguntas que debía haber hecho. Mi hermano Rodrigo fue quien me sacó del pozo. Llegó un sábado por la mañana sin avisar. Tocó la puerta hasta que le abrí, me vio hecho un desastre y simplemente me abrazó. «Vamos, te vas a bañar, te vas a cambiar y nos vamos a desayunar. No es una sugerencia». Fuimos a una fonda cerca del centro. Yo solo movía los chilaquiles en el plato sin comerlos realmente. «Tienes que levantarte, hermano», me dijo Rodrigo. «Sé que duele, sé que sientes que el mundo se acabó, pero no puedes quedarte ahí tirado. Tienes que hacer algo. No sé qué hacer. Primero vas con un abogado, segundo hablas con tu jefe, explicas la situación, te reintegras al trabajo. Tercero, empiezas a reconstruir tu vida, paso por paso». Tenía razón, no podía quedarme paralizado. El lunes busqué un abogado especializado en divorcios. Le conté toda la historia, le mostré los correos que había impreso como evidencia. «Tenemos un caso sólido», me dijo el licenciado Ramiro Espinoza, un hombre de unos 50 años con una reputación impecable. «La infidelidad es causal de divorcio en México y con estas pruebas, además, puedes solicitar una compensación económica por el daño moral». Iniciamos el proceso de divorcio inmediatamente. Ella contrató su propio abogado y durante las primeras negociaciones intentó quedar como la víctima, argumentando que nuestro matrimonio ya estaba roto desde antes, que yo era distante, que no le prestaba atención. Pero las pruebas eran contundentes. Los correos, las fechas, las mentiras documentadas. Su propio jefe dio testimonio de que había estado faltando al trabajo. Incluso conseguimos los registros de la gasolinera en Celaya y los hoteles en San Miguel de Allende, donde se había hospedado con Iván. El proceso legal duró varios meses. Fueron meses difíciles, de audiencias, de declaraciones, de tener que verla en la corte y recordar todo el dolor. Pero también fueron meses en los que poco a poco fui recuperando mi vida. Volví al trabajo. Mis compañeros sabían lo que había pasado y me apoyaron. Mi jefe me dio flexibilidad para las citas con el abogado.
Me enfoqué en mis proyectos, en hacer bien mi trabajo, en recuperar la estabilidad. También empecé terapia. Al principio me daba pena admitir que necesitaba ayuda profesional, pero resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Mi terapeuta me ayudó a procesar la traición, a entender que nada de lo que pasó fue mi culpa, a reconstruir mi autoestima que había quedado por los suelos. Mis amigos y mi familia fueron mi red de seguridad. Mi mamá venía a casa cada semana a cocinarme, a asegurarse de que estuviera comiendo bien. Mi hermano me sacaba los fines de semana, aunque yo no tuviera ganas. Mis amigos me llamaban solo para checar cómo estaba. Poco a poco, el dolor se fue transformando. Ya no era esa herida abierta que sangraba constantemente. Se convirtió en algo más manejable, en una cicatriz que me recordaba lo que había pasado, pero que ya no me paralizaba. El divorcio finalmente se concretó. El juez falló a mi favor en todos los aspectos. Ella no recibió nada de la casa ni de nuestros ahorros, que íbamos a usar para el terreno. Además, tuvo que pagarme una compensación económica por el daño moral causado. No era una fortuna, pero era un reconocimiento legal de que lo que hizo estuvo mal. Su relación con Iván no duró mucho más. Me enteré por amigos en común que terminaron pocos meses después del divorcio. Aparentemente, cuando la fantasía se convirtió en realidad, las cosas no fueron tan perfectas como imaginaban. Ella tuvo que renunciar a su trabajo en la empresa de logística porque el ambiente se volvió insostenible después de todo el escándalo. Últimamente supe que está trabajando en otro estado, lejos de Querétaro. Yo me quedé con la casa. Cambié algunos muebles, pinté las paredes de otro color, puse fotos nuevas. Necesitaba que ese espacio dejara de recordarme a ella. Poco a poco, la casa se convirtió en un lugar mío, un lugar donde podía respirar sin sentir el peso de las mentiras. Han pasado 2 años desde esa llamada que cambió mi vida. 2 años desde que descubrí que la mujer con quien estaba casado vivía una doble vida. No voy a mentir y decir que todo está perfecto ahora, porque no es así. Hay días difíciles. Hay momentos en los que veo a una pareja feliz en la calle y siento una punzada en el pecho. Hay noches en las que me pregunto si podré confiar en alguien nuevamente. Pero también hay días buenos, días en los que me despierto y siento que estoy bien, días en los que puedo sonreír genuinamente. He retomado pasatiempos que había abandonado. Volví a jugar fútbol con mis amigos los domingos. Empecé a tomar clases de guitarra. Viajé a Oaxaca con mi hermano el año pasado y la pasamos increíble. ¿Saldré con alguien otra vez? No lo sé, no tengo prisa. Ahora mismo estoy enfocado en mí, en sanar completamente, en ser la mejor versión de mí mismo. Cuando llegue el momento indicado y la persona indicada, lo sabré. Pero ya no voy a conformarme con menos de lo que merezco. Ya no voy a ignorar las señales de alerta. Ya no voy a creer ciegamente sin hacer preguntas. Aprendí que confiar está bien, pero verificar también. Aprendí que el amor verdadero no necesita mentiras para sobrevivir. Aprendí que merezco a alguien que me vea a los ojos y me diga la verdad, aunque duela, en lugar de construir una vida entera sobre mentiras. A veces me pregunto qué habría pasado si su jefe nunca me hubiera llamado. ¿Cuánto tiempo habría seguido viviendo en esa mentira? Meses, años, tal vez nunca lo habría descubierto. Pero en el fondo, agradezco que esa llamada llegara, porque vivir una vida basada en el engaño no es vivir, es solo existir en una ilusión. Esta historia es para todos los que han pasado por algo similar, para los que recibieron esa llamada, ese mensaje, esa revelación que lo cambió todo. No están solos. El dolor es real, la traición es real, la humillación es real. Pero también es real la capacidad que tenemos de levantarnos, de sanar, de seguir adelante. Así es la vida.
Te pone en situaciones que nunca imaginaste, te enfrenta a realidades que preferirías no conocer, pero también te da la fuerza para superarlas. Solo tienes que decidir no quedarte en el piso, y yo decidí levantarme.